Marcado acento galego na quinta edición do Trofeo Portus Apostoli que se celebrará esta fin de semana en Noia. Xunto ao club local tomarán parte o Parrulo Ferrol Fútbol Sala e o Burela Pescado Rubén, así como Palma Futsal. Y esta quinta edición tiene una característica que es un poco más gallega de lo que venía siendo los últimos años, ¿no? Haciendo referencia que vamos a ser ese único representante en gallego en la primera división, pues queríamos contar con nuestros hermanos gallegos también, ¿no? Como son dos clásicos, como dijo José, el Parrulo Ferrol Fútbol Sala y el Burela Pescado Rubén, que queríamos que estuvieran aquí con nosotros, a nuestro lado, para poder disputar el torneo. Desde aquí agradecerle enormemente que se puedan acercar a Noia este fin de semana y que puedan disfrutar de este torneo y que les sirva de preparación para, ojalá, vernos el próximo año los tres equipos en la máxima categoría. O venres ás 5:30 disputarase o primeiro encontro entre o Parrulo e o Burela, que dará paso ao choque entre os dous equipos de primeira división. El torneo va a tener lugar en el pabellón Agustín Mourís, empezará el viernes, día 26, será el primer encuentro a las 5:30 de la tarde entre o Parrulo de Ferrol y o Burela, y el gran encuentro será a las 8 de la tarde entre nuestro Noia Portus Apostoli y el Palma Futsal. En la jornada del sábado y en el mismo horario se jugarán los tercer y cuarto puesto, y a las 8 de la tarde pues será la gran final. Dende o Palma Futsal agradeceron ao Concello de Noia que unha vez máis conte co club para participar neste torneo, que pon de manifesto a aposta do municipio por este deporte ao máis alto nivel. Darle la enhorabuena, creo que han conseguido hacer un equipazo para poder competir en la primera división. Evidentemente es el primer año de Noia, va a ser un año muy difícil, la primera división es la mejor liga del mundo. Y darle la enhorabuena porque creo que al final Noia ha conseguido hacer un equipo para poder disfrutar, evidentemente con mucho esfuerzo, y conseguir esa permanencia y por qué no soñar con otras cosas.